con números, comemos con números, toda nuestra vida cotidiana está implícitamente las matemáticas. Esta ciencia no son como una materia inorgánica, una materia inerte. Si quiero tocar un pizarrón, lo toco. Si quiero tocar un lápiz, lo toco. Si quiero tocar mi celular, lo toco. Ajá. Pero las matemáticas no se pueden tocar, pero están correlacionadas con nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque todo lo pensamos en números. Ajá. Quiero un celular, veo el precio, me lo imagino y digo, ¿me alcanza o no me alcanza? Entonces, las matemáticas son esa ciencia que no lo podemos ver, pero sí nuestra mentecita sí lo llega a captar. Entonces, si yo les digo en este momento, imagínense un número, el que ustedes quieran, ya se lo imaginaron, ¿sí? Eso es lo bonito de las matemáticas. Entonces, las matemáticas están inmiscuidas en nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. ¿Por qué? Porque decimos, ya son las 10, ya son las 11, ya son las 12, ya es hora de irnos a dormir. Nos levantamos para ir a la escuela. Dios, ya son las 6:30, ya se me hizo tarde, entro a las 7. Ajá, entonces, toda nuestra vida está relacionada con números y números. Entonces, en nuestra escuela nosotros les damos el curso de Commit PEMS para el área, todas las áreas de este curso para que ustedes se preparen, ¿ok? Y ustedes nos den la oportunidad de que nosotros les demos el curso de una manera sencilla, ajá, de tal manera que ustedes lo puedan entender, captar de una manera tan lógica y tan sencilla que ustedes puedan estar preparados para su examen. ¿Okay? Entonces, vamos a ver con estas láminas que les estoy presentando el día de hoy, la importancia de estas matemáticas en la vida de cada uno de nosotros. Ok, me dice en esta lámina que las matemáticas es la ciencia deductiva, es decir, deduce, ¿sí? Que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos. Hay que nos 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Entonces, son entes abstractos y las relaciones, su multiplicación de esto quiere decir que las matemáticas trabajan con números en la división de las matemáticas, figuras geométricas con la división de la matemática, que es geometría y trigonometría, ¿ok? Etcétera. Y por ahí también tenemos un poquito de probabilidad. ¿Ok? Dice que las matemáticas trabajan con cantidades, es decir, números, ¿ok? Pero también con construcciones abstractas no cuantitativas. Ajá, ¿qué significa esto? Nada más lo imagino, no cuento, pero me lo estoy imaginando, ¿ok? Su finalidad de las matemáticas es práctica, en modelos que permiten desarrollar cálculos, cuentas y mediciones con correlato físico. Es decir, les voy a explicar un poquito lo que esto significa. Nos acaban de dar nuestra mesada, ajá, nos acaba de dar papá, mamá, nuestros 1,000 pesos, ay, qué bueno, ¿no? Esos 1,000 pesos yo los tengo que estirar, vamos a llamar de esa manera, para todo mi mes, y lo tengo que dividir es comidas, a lo mejor es hacer tareas, pero me llega a quedar un poquito de dinero, ajá, y yo me quedo sin una playera. Se me antoja esa playera el día que voy a comprar lo de mi papelería y veo la playera y digo, está económica, ¿por qué? Porque dice que cuesta 100 pesos, pero todavía de esos 100 pesos le vamos a poner un 10% menos. Es decir, mi mente empieza a trabajar, ¿sí? Si me dice el valor vale 100 pesos, le quito el 10%, ¿cuánto es el 10% de 100 pesos? Hago mi resta y por lo tanto digo, voy a pagar 90 pesitos por esa playera que me gustó, porque nosotros somos de los que paso, lo veo, me gusta, no lo compro a lo mejor porque hago primero mis cálculos de decir, ¿me alcanza o no me alcanza? ¿Qué hacemos? Primero vamos a comprar lo que tengo que comprar y después, ahora sí, si me alcanzó, voy y lo compro. O incluso muchas veces lo que hacemos es,
me cuesta 90 pesos, traigo 200, bueno, voy a comprar lo que me alcance para poder apartar mis 90 pesitos para mi playera. Entonces, como ven, nosotros hacemos cálculos matemáticos, hacemos lógica matemática, ¿por qué? Porque también es válido, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos correlacionando nuestras cosas físicas, ¿no? Yo te lo vinculé con una playera, a lo mejor lo puedo vincular con un suéter, a lo mejor lo puedo vincular con, no sé, un celular, si me alcanza. Entonces, a eso se refiere, ¿ok? También se puede decir que casi todas nuestras actividades humanas están vinculadas con las matemáticas. Es cierto, si yo tomo un pecero para irme a trabajar, ¿cuánto me cuesta? Si yo tomo un pecero para irme a la escuela, ¿cuánto me cuesta? Si yo tomo un autobús, ¿cuánto me cuesta? Entonces, eso es a lo que se refiere que está vinculado con nuestras actividades humanas. Ajá. Y estos vínculos pueden ser evidentes, como es en el caso de la ingeniería, ajá, o resultar menos notorios como en la medicina o en la música. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Que la matemática está inmiscuida en todas las áreas de nuestra vida cotidiana. Desde un caso de ingeniería, por ejemplo, hacer un puente, construir una casa, no sé, arreglar una carretera, ajá, hasta en la medicina que vamos a tomarnos, ¿sí? Incluso, un ejemplo de la medicina es, estoy enfermito, me dan un medicamento. ¿Cómo me tengo que tomar ese medicamento? Los mismos doctores me dicen, se va a tomar esta pastillita cada 8 horas. Y hago las cuentas, 8 por 3, 24. El día tiene 24 horas, entonces tengo que tomarme mi dosis de al día, tienen que ser 3 pastillitas. Ajá, entonces vean cómo las matemáticas están inmiscuidas en nuestra vida. Ajá. Y la música, pues recuerden que la música son notas. El do, re, mi, fa, sol, la, si, exactamente. Entonces, son notas también musicales y también, si yo junto dos do, que me va a dar, etcétera. Entonces, a eso se refiere con que todas las actividades de nuestra vida cotidiana están relacionadas con las matemáticas. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok, bueno. Vamos a hablar ahorita un poquito ya de lo que son las ramas de las matemáticas. Es decir, sí, las matemáticas son abstractas, pero también las matemáticas tienen, es una ciencia que tiene mucha área que abarcar. ¿Ok? Entonces, tiene que ser necesario el poder dividir esas matemáticas en diferentes áreas, en diferentes ramas. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ir visualizando y también ocupando cada una de esas áreas. ¿Por qué? Porque si ustedes están en la secundaria o terminaron en este momento, pues tuvieron que pasar por lo que fue aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, probabilidad, ajá. Entonces, todas esas áreas se les imparte también aquí con nosotros, precisamente para qué, porque su examen, en el examen que ustedes van a presentar, vienen todas esas áreas de las materias. Entonces, nosotros tomamos nuestro curso y se las vamos dando poco a poco. Primero vemos aritmética, después vemos álgebra, después vemos geometría, trigonometría, ¿ok? ¿Para qué? Para que vamos a continuar con las ramas de las matemáticas. La matemática dice que se subdivide en diferentes áreas, ajá, y que fueron apareciendo con el tiempo y se dedican a partes específicas de esta ciencia. Bueno, para hablar de las matemáticas necesitaríamos regresarnos. ¿A qué tiempo? Pues al tiempo de la prehistoria, al tiempo de los cavernícolas, porque increíblemente, chicos, y aunque ustedes no lo crean, desde ese momento que existió el ser humano, existieron las matemáticas. ¿Por qué? Porque cuando ellos cazaban un mamut o lo que tuvieran al alcance para cazar, ellos tenían que repartir esa carne que de cuando mataban al animalito, lo tenían que dividir. ¿Y lo dividían entre cuántos? Pues entre lo que era su tribu. Si fueran 10, 15, 20, 100, tenían que dividirlo entre todos. Entonces decían, bueno, ¿y cómo lo vamos a dividir? Pues en trozos. Entonces, desde ahí, si se dan cuenta, fíjense, empieza el conocimiento de las matemáticas. No razonadas, pero sí el conocimiento de las matemáticas. ¿Ok? Entonces,
Las ramas de las matemáticas son, la número 1, vamos a empezar con lo que es aritmética. Ajá. La aritmética dice que comprende el estudio de los números. Ajá, todos los números, positivos, negativos, naturales, racionales, toda la clasificación de números, ¿ok? Y dice aquí que además de los números naturales, incluye a todos los racionales, reales y complejos. Es decir, los números se dividen en esta subdivisión, ¿para qué? Precisamente para que sea mucho más fácil su estudio, ¿ok? O su manejo en este caso. Dice, las operaciones que se realizan con estos números están incluidas en esta rama. Es decir, nosotros podemos tener una raíz de 9, ese es un número, ¿no? Tener una fracción, entonces también es racional. Entonces, puedo tener a pi también. Entonces, son esos diferentes clasificación de números que se conocen en aritmética y que también se tiene que ver en el curso, ¿ok? Después viene otra rama que es el álgebra. Y el álgebra es la rama que se dedica a analizar las estructuras, realizando esas operaciones aritméticas a través de letras o símbolos. Es decir, en esta parte de la matemática que se conoce como álgebra, entra lo que nosotros conocemos como el lenguaje algebraico. Y en el lenguaje algebraico se utilizan las variables, por lo regular siempre son X, Y o Z. Puede utilizarse cualquier otra, ¿verdad? Pero básicamente son X, Y o Z. Si ustedes en sus libros de matemáticas han visto sus ecuaciones algebraicas y siempre van a encontrar que es X, Y, Z, a lo mejor por ahí una U. Entonces son las básicas. Entonces, miren, aquí en esta imagen que les puse, ¿sí? Dice aritmética, álgebra. Vean, la diferencia entre uno y otro. La aritmética manejamos puros números, se los dije hace ratito, fracciones, raíces, nada más. En álgebra ya utilizamos esa expresión algebraica que se va a reconocer con letras. X, Y o Z. Entonces, fíjense, en aritmética, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí es 2 más 3 me da igual a 5. En el lado de la álgebra tengo 2x más 3x es igual a 5x. Ya estoy incluyendo esa variable literal que se conoce como x. Ahora, tenemos que, podemos, en el conocimiento de la álgebra, podemos despejar esa x, esa y, esa z, sí la podemos despejar, ¿ok? Abajito también viene otro ejemplo, ¿sí? De 7 más 7 octavos más 3 elevado al cuadrado, raíz cúbica, entre raíz de 5 entre 3 por 2 sobre 5. Son fracciones. Entonces, básicamente, tengo el mismo ejemplo, pero lo tengo en el lado derecho con mi literal, que es la y. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Otro lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿va? Ok. Después, la tercera clasificación o rama de las matemáticas es la geometría. La geometría es aquella parte de las matemáticas que comprende el estudio de las figuras y sus vínculos con el espacio, es decir, prismas, cuadrados, rectángulos, polígonos, etcétera, toda figura geométrica. Y que está relacionada con el espacio, ¿sí? Es decir, qué espacio, qué volumen ocupa, ¿sí? Y en esta parte se incluye la trigonometría y la geometría descriptiva, entre otras. Es decir, si yo tengo un prisma, yo puedo calcular su volumen. ¿Con qué lo puedo calcular? Basta con que yo conozca el largo, el alto y el ancho de ese prisma para poderlo calcular. Y eso le estoy diciendo un prisma. Puedo calcular el volumen de un cuadrado, de un polígono, de una circunferencia, ¿ok? Y también la última parte de la matemática es lo que es la probabilidad y estadística. Esta parte comprende el análisis de las tendencias sobre la base de un muestreo y resulta de mucho más interés para las ciencias sociales. Miren, si se dan cuenta de esta figurita, tenemos unos prismas, vamos a llamar de esta manera, unos rectángulos en forma paraditos, vamos a llamar de esta manera, con una línea recta, pues ni tan recta porque me está manejando así. Las probabilidades, la estadística maneja barras, maneja el conocimiento de una población de datos. Es decir, yo puedo tener 100 datos y esos 100 datos yo los puedo ir catalogando dependiendo de sus categorías. Por ejemplo, ustedes estuvieron en un grupo, X grupo, en ese grupo de ustedes
estuvieron, no sé, mezclados niñas con niños, y entonces ese grupo, al estar mezclado, lógicamente van a tener ciertas características semejantes a algunos de otros, ¿ok? Entonces, esas características nosotros las podemos emplear en barras, en gráficas, y esas gráficas se llaman gráficas estadísticas, ¿ok? ¿Qué me provocan esas gráficas estadísticas o qué información me dan? Por ejemplo, me pueden dar el promedio, es decir, si ustedes tienen un grupo de 50 alumnos y quiero calcular el promedio de ese grupo en general, no individual de cada uno de ustedes, sino en general, lo que hacemos es, los profesores sacamos un promedio, es decir, sumamos todas las calificaciones de cada uno de esos 50 alumnos y los sumo, después los divido entre esos 50. Bueno, aquellas personitas que nos hicieron, nos abrieron los ojos en la cuestión de las matemáticas, fueron las personas encargadas de esto. A veces decimos, sí, porque yo también ya pasé por el nivel de ustedes y digo, ay, ¿por qué existió el señor Arquímedes y por qué tuvo que darnos esta ley? ¿Por qué existió el señor Newton y tuvo que darnos esta ley? Porque, híjole, no me la aprendo. Entonces, parte de la historia de las matemáticas aplica a aquellas personas, que se dedicaron a su estudio. Y vamos a mencionarlos a lo largo de la historia, quienes fueron: Pitágoras, por ahí adelante vamos a ver un teorema de Pitágoras, el señor Arquímedes, René Descartes o Isaac Newton. Estas dos últimas personitas nos dieron todos los conocimientos que se refieren a lo que es el cálculo integral y cálculo diferencial. ¿Qué es el cálculo? El cálculo es, por ejemplo, vamos a calcular el volumen de una circunferencia. Pues entonces, estos señores son los que nos dieron esas leyes precisamente para poder definir cómo obtener ese cálculo. Y nosotros todo empleamos su palabra que ellos descubrieron: cálculos. Entonces nosotros hacemos cálculos para todo. Quiero ampliar mi casa, pues tengo que hacer el cálculo de las paredes, de los techos, de las alturas de mi casa. Quiero sacar un 10, pues tengo que calcular, si entrego todas mis tareas y las entrego bien, pues entonces voy a sacar el 10. Entonces, ellos son los que nos dieron el principio y el inicio de lo que se conoce como las matemáticas. Pasamos a la siguiente lámina. Ok, y aquí les puse un ejemplo de lo que es una ecuación de primer grado. ¿Sí? ¿Recuerdan el álgebra? Les dijimos que era aquella área de las matemáticas que se dedicaba al estudio, ¿sí?, de esos numeritos, pero que ahora los vamos a ver combinados, no nada más el numerito, sino con una literal, es decir, X, Y o Z. ¿Vale? Entonces, aquí les presento una ecuación de primer grado, ¿sí? Una ecuación de primer grado está representada por esos literales, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos 18x más 6 más 2 menos 2x. Es igual a 15x más 12. Una ecuación de primero, de segundo, de tercer grado, de lo que ustedes quieran, se conoce como una igualdad. Es por eso que existe ese simbolito de igual entre el primer miembro, y el primer miembro se conoce como del símbolo de igual a la izquierda. Y del símbolo de igual a la derecha se conoce como el segundo miembro. ¿Ok? Entonces, mi primer miembro, en una ecuación debe de ser igual al segundo miembro, ¿ok? Es decir, cuando nosotros apliquemos las leyes de los signos, las leyes de operaciones, suma, resta, multiplicación y división, al estar haciendo todas estas operaciones, me tiene que dar del lado izquierdo, me tiene que dar el mismo número que del lado derecho. ¿Cómo lo puedo obtener? Bueno, se lo dije hace ratito, descubriendo el valor de X. Entonces, a esto, su segunda hilera, tercera y cuarta, se refiere a lo que es, no sé si se alcance a ver con mi mouse, bueno, esperemos que sí se alcance a ver, ¿sí? Tenemos aquí 18x menos 2x. En matemáticas, hacemos lo que hacemos en todos lados. Pongo los iguales con los iguales, es decir, todo lo que tenga X lo voy a juntar con lo que tenga X, de un lado, del lado izquierdo del primer miembro, por lo tanto me queda que 18X menos 2X, y ahora sí pongo los numeritos,
Ajá, y lo igualo del otro lado, ¿sale? Entonces, al tener 18x menos 12x, recuerden, más menos me va a dar 16x, ajá, y sumo mis numeritos, 2 más 6, y me va a dar más 8. Entonces, mi igualdad en el primer de este miembro va a ser 16x más 8 igual a 15x más 12, que es el segundo miembro. Como tengo que juntar lo mismo con lo mismo, entonces este X que lo tengo en el segundo, estos 15X que los tengo en el segundo miembro, pues los voy a pasar al otro lado, al primer miembro. Y por leyes matemáticas, si está con signo positivo, cuando pasa al otro lado me va a pasar con el signo negativo. Y ahí es donde procedo a hacer mi suma resta. Entonces, a 16X le quito 15X, me queda 1X. Ajá. Y ahora los numeritos que me tomaban en ese lado los paso al otro lado y me quedan 12 menos 8 igual a 4. Como 1 es es el número básico de las matemáticas, todo número multiplicado por 1, pues me va a dar 1. Ajá. Entonces, 1 multiplicado por la X, pues me sigue dando X, va a ser igual. Y como ese 1 está multiplicando, yo necesito tener a mi literal solita para poder obtener su resultado, saber qué número vale. Pues ese 1 lo voy a pasar del otro lado y aplico la operación matemática contraria. Como aquí está multiplicando, pues lo voy a pasar dividiendo. ¿Ok? Es por eso que aquí me queda 4 entre 1, de tal manera que X va a ser igual a 4. ¿Cómo voy a saber yo si está bien este resultado de X igual a 4? Pues basta con que yo en la ecuación original sustituya ese X por 4, haga las operaciones y me tiene que dar el mismo resultado de un lado y del otro. Se los dejo de tarea, si gustan hacerlo en su casa, con mucho gusto, se los dejo. Ajá. Vamos a continuar con mi siguiente lámina. Ok, bueno, vimos un ejemplo de una ecuación lineal, ¿sí? De primer grado. Ahora vamos en este otro ejemplo que tengo aquí, vamos a aplicar las leyes de los signos. ¿Con qué? Con esa literal en álgebra y con esos numeritos de aritmética. Ajá, entonces, nosotros tenemos del lado izquierdo es otra igualdad. Ajá, entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar, vamos a aplicar las leyes de los signos, multiplico lo que está adentro por lo que está afuera y entonces procedo a hacer toda mi operación de suma, resta, multiplicación y división. De tal manera que, por ejemplo, en esta partecita, que es la primera hilera, mi primer renglón, tengo a un 3 afuera y un X más 4 dentro del paréntesis. Ajá. ¿Cómo se hace esto? A ustedes se les enseñó desde primaria, pasaron por secundaria y ahorita, si deciden tomar la apuesta con nosotros, también se les va a enseñar y se les va a volver a recordar. Por si ya lo sabíamos, pues lo reforzamos. Si no me acordaba, pues se les enseña. ¿En dónde? Aquí con nosotros, precisamente en este curso de Comipems. Ajá. Dense la oportunidad, chicos, denos la oportunidad a nosotros para que podamos, tanto ustedes como nosotros, servirnos. Nosotros los servimos a ustedes, estamos para eso. Y pues ustedes van a obtener también esa ayuda de nuestra parte. Y les garantizo que van a estar o van a quedar en la opción que ustedes decidan. Ajá, porque eso es decisión de ustedes. Ustedes deciden en qué opción se quieren quedar. Si quieren quedar en su primera opción, pues entonces hay que echarle muchas ganas para poder quedarse en esa. Porque recuerden que no nada más son 1 o 2, son muchos chicos que van a entrar a las preparatorias. Entonces, ¿de qué manera puedes obtener el lugar que tú quieras? Pues preparándote. ¿Y cómo te puedes preparar? Buscándonos. Ajá, denos la oportunidad. Entonces, ese es un ejemplo. Les decía, en el primer renglón, si ustedes multiplican ese 3 por lo que está dentro del paréntesis, sería 3 por X, 3X, más, porque la ley de los signos nos dice más por más, me va a dar más. Entonces, 3 por X, 3X, más 3 por 4, 12. Después viene aquí un signo menos. Ajá. Aplico leyes de los signos. Menos afuera, más adentro, pues me llevo mi ley de los signos y me dice menos por más, menos. Ajá. Por lo tanto, aquí abajito me va a quedar 2 por 2,
4, pero me va a quedar con el signo negativo, ¿ok? Ahora, voy con el siguiente, menos por más, menos. Por lo tanto, a la hora que hago la multiplicación, me queda 2 por X, 4X. Ya terminé del lado izquierdo, ahora voy con mi símbolo de igual y ahora procedo a hacer lo mismo del otro lado. Multiplico mi 3 por lo que está adentro, y entonces, pero primero hacemos, se llama jerarquía de operaciones, ¿ok? Primero hacemos lo que está dentro del paréntesis. Es decir, yo aquí tengo un X menos 6X. Ajá. Y ustedes dirán, ¿por qué abajo dice 5X? Porque vamos a hacer, vamos a unificar términos semejantes. X menos 6X, como el 6 tiene el signo negativo, se queda con el signo negativo. Y simplemente a 6X le quitamos una X, por lo tanto me queda 5X. Y lo demás se queda igual, ¿por qué? Porque únicamente tenemos términos semejantes en X, entonces ahora sí procedo a multiplicar el 3 que está afuera por lo que queda dentro de mi paréntesis. Aplicamos otra vez leyes de los signos, menos por más me da menos y más por más me da más. Mientras que del otro lado, lo que acabamos de hacer de este lado, me regreso al lado izquierdo y miren, vean, tenemos 3X positivo menos 4X, me va a quedar una X negativa. ¿Ok? Entonces, procedemos a hacer lo mismo y en el cuarto paso, que es mi cuarto renglón, unifico o adjunto o junto mis términos semejantes, en este caso, menos X menos 15X. Recuerden que si está de un lado con una operación matemática, la voy a pasar al otro lado con la operación contraria. Como aquí la tengo en menos, obviamente va a pasar por el otro lado sumando. Por lo tanto, menos X más 15X me van a quedar 14X. Y quito a mis numeritos del otro lado, los aviento para acá porque me están estorbando. Y entonces 14X es igual a 34. Quito a este 14 porque necesito a mi X solita, ¿ok? Y entonces me quedo que X va a ser igual a el 34, lo dejo igualito como está, y como el 14 me está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces, 34 entre 14, me queda la grandiosa cantidad de una fracción. Es decir, a 34 le sacamos la mitad y me quedan 17, y a 14 le sacamos la mitad y me queda 7. Este es el valor de X, ¿ok? Entonces, hacemos lo mismo. Ya encontramos el valor de X, pues nos regresamos a nuestra primera ecuación y sustituimos. Donde me encuentre al X, en cualquier X que ustedes vean, ahí van a sustituir ese valor de 17X. ¿Ok? Bueno, me paso al siguiente de la lámina, y ahora vamos a ver una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática, si se dan cuenta, la X está elevado al cuadrado. Lo conocemos como ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Entonces, ya lo tenemos aquí. Y ya no tenemos nada más dos numeritos, ahora tenemos tres literales. AX al cuadrado más BX más C igual a 0. Cuando ustedes vean esto, ¿sí? Es una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática. Estas ecuaciones se resuelven con la fórmula general. Y mi fórmula general me dice que X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de mi segundo término, B al cuadrado, menos 4 veces primer término A por el tercer término C, entre 2 veces A. Pero, ¿qué voy a poner en estos variables que dicen B, B, A, C? Voy a poner el número que está aquí. No voy a poner las literales, ¿eh? En ningún momento, si ustedes ven en la fórmula, en ningún momento en la fórmula dice X o C. No, simplemente dice X. Los literales, las letritas, se van a respetar. Lo que vamos a sustituir en esa fórmula va a ser los números que estén aquí. Es decir, por ejemplo, AX significa que nada más tengo 1. Ahorita lo voy a pasar a la siguiente lámina para que veamos el ejemplo. ¿Ok? De regreso no lo tenemos. Bueno, ahí ya nada más sustituiríamos el valor de las literales, de las letritas. Por ejemplo, si yo tengo 2A, entonces el número que va a entrar en esa formulita va a ser el 2. Las A, las X, las Y, las vamos a dejar como están, ¿vale? Ok, bueno. Me pasé a la siguiente lámina porque ya creo que ya los
me estoy alargando, creo que les aburrí un poquito. Entonces, nada más vámonos con el últimos dos ejemplos, rapidito, 5 minutitos ya terminamos. También vemos en nuestro curso la suma de polinomios. Ajá. ¿Qué es un polinomio? Ya quedamos, una expresión que está manejada por literales y números. ¿Ok? Entonces, la suma de polinomios se dice que cuando sumamos polinomios agrupamos términos semejantes. Ya lo vimos hace ratito en los ejercicios, en los ejemplos pasados. Y luego los vamos a sumar, lo mismo con lo mismo. Es decir, si yo tengo manzanas, voy a sumar manzanas con manzanas. Si yo tengo peras con peras, plátanos con plátanos, entonces tengo que sumarlos. No puedo sumar una manzana con una pera porque no son iguales. Entonces, lo mismo sucede en la suma de polinomios. Voy a agrupar términos semejantes. En este ejemplo, aquí tenemos que es 4a al cuadrado. Busco en el otro término, en el otro polinomio, y se le llama polinomio porque tiene más de dos monomios, vamos a decirle, se llaman monomios. Es decir, esta 4a al cuadrado es un monomio, 7a es otro monomio, menos 9a es un monomio y más 2a es otro monomio. Entonces, un polinomio es la operación que tiene más de dos monomios. Entonces, aquí tenemos dos polinomios, vamos a sumarlos. ¿Y cómo se suman? Pues agrupando los términos semejantes, es decir, 4a cuadrada con 9a al cuadrado. Pero como aquí tenemos un positivo y aquí tenemos un negativo, pues entonces tenemos que hacer la resta. Por eso lo hacemos aquí en esta parte. Dice que él recuerda que la resta se convierte en la suma del opuesto. ¿Okay? Es decir, voy a poner dentro de un corchete al 4 al cuadrado más, pero como lo tengo negativo, pues lo voy a encerrar en un paréntesis. Hago primero esta operación de tal manera que al último me queda menos 5a al cuadrado. Más, tengo 7a más 2a, me dan 9a. Y ya únicamente, por último, hago la suma resta de los numeritos. Menos 12, menos 6, menos 18. Así es como se hacen los polinomios. ¿Ok? A veces se les complica un poquito, pero ya cuando lo manejamos, y afortunadamente aquí con nosotros tenemos muchísimo tiempo, se les aplican, de hecho, se les enseña los temas que se ven para su examen, y aparte también hacemos un examen simulacro. ¿Qué significa esto? Antes de su examen, ya listo, nosotros les hacemos un simulacro para ver qué tal salimos. Ajá. Para que ustedes le pierdan el miedo a cómo se presenta el examen o qué me van a preguntar, porque muchas veces decimos, ¿qué me preguntan? ¿Qué viene? No sé qué venga. Entonces nosotros les hacemos un examen simulacro de tal manera que tiene dos objetivos, sirve para dos cosas, dijéramos. Primero, para ver cómo han asimilado lo que se les enseñó. Segundo, para que ustedes vean cómo viene ese examen, que no sabemos cómo va a venir, y que el mismo miedo nos dice, ouch, no lo sé, me da el nervio. Ajá. Preferimos que con el examen simulacro les dé el nervio antes de, pero que ya sepan cómo viene. Ajá. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Ustedes quieren un servicio de calidad, les aseguro que nosotros están buscando lo que están buscando, les aseguro que lo van a obtener. Van a obtener un servicio de calidad, porque nos dedicamos exclusivamente a enseñarles de tal manera que ustedes pasen ese examen que están buscando pasar. ¿Okay? El ejemplo de multiplicación de polinomios, ¿ok? Es una multiplicación como se les enseñó en la primaria, como se les enseñó en la secundaria, como lo hemos estado manejando. Ajá, entonces una multiplicación es literal lo mismo que hicimos en la primaria. Ponemos un polinomio, ponemos el otro polinomio, no importa que sea primero el de arriba o después el de abajo, no hay ningún problema. Recuerden que en matemáticas el orden de los factores no altera el producto. Así es que si pongo primero el segundo y luego el primero al revés, etcétera, a final de cuentas me va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Me paso a la siguiente lámina y lo último que les voy a platicar un poquito es sobre el teorema de Pitágoras. Ya, ¿quién fue Pitágoras? Hay un señor que cómo nos aburrió, pero ¿qué creen? El señor Pitágoras nos ha abierto la luz en muchas cuestiones, ¿ok? Esta parte del teorema de Pitágoras se aplica, básicamente, chicos, y a veces ni nos damos cuenta, se aplica, por ejemplo, si ustedes quieren recargar una escalera en su pared y no saben a qué ángulo a ponerla, pues basta con que recuerden el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, recuerda, me dice que cuando tenemos un triángulo rectángulo, me va a formar un ángulo de 90 grados. Ajá. Entonces, ese ángulo de 90 grados ya me está dando
unos ángulos opuestos. Ajá. Lo que es el ángulo A y el ángulo B en este caso. Mis segmentos de recta son A pequeña, B pequeña, C pequeña. Por lo tanto, tenemos que A cuadrada, ajá, es este cateto, y se les llaman catetos, catetos opuestos y catetos adyacentes. Cuando nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, ajá, el segmento o el vector que está pegado a ese ángulo se le conoce como cateto adyacente. Y el otro el otro vector o segmento de recta contrario a la larga que se conoce como hipotenusa es cateto opuesto. Entonces, el teorema de Pitágoras maneja cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. La hipotenusa es el segmento de recta más largo que se forma por la intersección de dos catetos. Y teorema de Pitágoras me dice que A cuadrada más B cuadrada va a ser igual a C cuadrada. Es decir, C se conoce como hipotenusa. Entonces, la hipotenusa va a ser igual al cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto opuesto para que me dé esa resultante que va a ser mucho mayor que los otros dos catetos. ¿Ok? Y aquí hay la última laminita. Este es un ejemplo de cómo se resuelve por el teorema de Pitágoras un triángulo rectángulo, ¿sale? Otra vez, si se dan cuenta, tenemos por ahí el triángulo rectángulo, tenemos el ángulo de 90 grados, miren, aquí está. Y entonces, ahora sí, a las literales A, B y C, ya le pusimos un numerito. Ajá. Entonces, fíjense, volvemos a la igualdad, ¿ok? Entonces, si yo sustituyo el valor de A, que es 3, sería 3 al cuadrado, más B al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, va a ser igual a 5, que es el valor de mi hipotenusa, al cuadrado. Por lo tanto, 3 al cuadrado son 9, más 4 al cuadrado son 16. Y del otro lado de la igualdad tenemos 5 al cuadrado es 25. Si se dan cuenta, yo sumo la suma de mis dos catetos, 9 más 16 va a ser igual a 25. Igual a 25, que es el resultado de mi hipotenusa. Ajá. Resulta simpáticamente hablando que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre tiene que ser 180 grados. Por eso es que podemos hacer esta igualación de la suma de los dos catetos debe de ser igual a la hipotenusa. ¿Vale? Ok, chicos, muchísimas gracias por su atención. Ajá. Con esto me despido, espero y les haya parecido, les haya gustado esta pequeña explicación de lo que es el área de matemáticas en nuestra institución. Chicos, los esperamos, denos la oportunidad de poderles dar un buen servicio. No se les olvide, somos el grupo GEMS, Grupo de Educación Media y Superior, plantel Huehuetoca. Ajá. Ahí tienen ya nuestros teléfonos y todo, nuestra manera de contactarse con nosotros. Entonces, chicos, denos la oportunidad. ¿Quieren un servicio de calidad? Con nosotros lo tendrán. Buenas tardes, pasen un bonito día, cuídense mucho y ojalá y estén con nosotros. Buen día.